ahorita sobre si se cierra o no se cierra el Congreso. Parece que se va a plantear una cuestión de confianza por el lado del presidente, porque el Congreso actual no quiere dar iniciativa o dar trámite a las reformas constitucionales planteadas, de acuerdo al discurso presidencial. Y bueno, veremos qué irá pasando en el transcurso de estas semanas. Y el día de hoy tenemos una entrevista bastante especial con la doctora Miriam Bautista, quien es abogada y es especialista en Derecho Penal Constitucional, en Derecho de Familia. Además es docente universitaria en la Universidad César Vallejo, una universidad que ha crecido bastante en el transcurso de estos años y que también tiene bastantes sedes y además, bueno, en una universidad en la cual yo también estoy actualmente trabajando y dictando clases. ¿Cómo está, doctor? Y su saludo a nuestros seguidores por el internet. Buenos días, doctor. Sí, efectivamente estamos viviendo en una coyuntura bastante difícil, ¿no? Por todo lo que está pasando, pues, en el Congreso, ¿no? Y esto sí, de una u otra manera perjudica, pues, el avance, ¿no? El avance en cuanto a las inversiones y el avance en sí de nuestro país, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, Pues, el problema de migración de Venezuela, bueno, también. es todo, la verdad, todo un bagaje, ¿no? Entonces, ahorita, revisando los diarios, veo pues que está en duda esto de la supuestamente cuestión de confianza, ¿no? Entonces, yo creo que el presidente tiene que ponerse bastante fuerte y tiene que tener el apoyo del pueblo, ¿no? Sí, es cierto, ¿No? eso es cierto. Porque al doctor. margen de ello, o sea, ya creo que la sociedad no está para estar soportando este tipo de situaciones. Sí, ¿No? es verdad. El día de hoy nos convoca la especialidad que usted maneja, que es sobre temas de violencia contra la mujer, un tema que, digamos, es reiterativo en nuestra realidad, que se habla mucho, pero se hace poco. Sin embargo, existe mucho desconocimiento de qué es lo que debe hacer una mujer cuando sufre maltrato psicológico o físico, porque yo creo que todo está en la prevención, ¿no? Hace un momento conversábamos por interno, digamos, todo está en la prevención. Antes de llegar al feminicidio, primero se puede ubicar al agresor, y para ubicar al agresor, que pues generalmente son los familiares, la pareja, la expareja, los abuelos, se puede llegar a, digamos, a denunciar. ¿Cuáles son las últimas modificaciones, doctora Miriam, normativas? ¿Qué es lo que puede hacer actualmente una mujer? ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir? Sí, efectivamente, en materia de violencia contra la mujer o violencia familiar, ¿no? Han habido una serie de modificaciones, ¿no? Nuestro país está, bueno, está a la vanguardia de los demás países, ¿no? En donde ya se ha reconocido, por ejemplo, como delito la figura del feminicidio, ¿no? Y actualmente en el año 2015 se modifica la ley 26260, que ha tenido bastante duración, por la ley 30.364, ¿no? Que está vigente de noviembre del 2015, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta ley incorpora y recoge más que nada ya lo establecido en la Convención de Belén de Pará del 93, que establece que todo acto de violencia contra la mujer constituye un grave problema y una flagrante violación a los derechos humanos, ¿no? Entonces, si vemos desde esa perspectiva, el tema de violencia no es un asunto privado, es un asunto público, ¿no? Es un asunto público porque ataca a muchas raíces. O sea, si un miembro del grupo familiar es afectado, sea varón, sea mujer, ¿no? Esto va a generar una serie de consecuencias. Pero como usted dice, algo muy importante es la prevención. Efectivamente, esta ley regula, la ley 30.364 regula la parte preventiva y la parte ya de ejecución frente a la comisión de estos actos de violencia, ¿no? La prevención se viene haciendo a nivel de las escuelas, a nivel de todos los entes que de una u otra forma están interrelacionados con el problema de violencia, ¿no? Que son a nivel de salud, ¿no? Ministerio de Salud tiene una política, a nivel del Ministerio de Justicia, Ministerio de la Mujer, ¿no? Y Ministerio de Educación, obviamente, ¿no? Entonces, este tema de la perspectiva de género, ¿no? Se viene trabajando ya desde una política pública, no desde el Estado, ¿no? Y aparte vienen trabajando también organismos no gubernamentales, ¿no? Quien habla, bueno, tuvo la oportunidad desde mis años universitarios en la San Martín, ¿no? Estuve trabajando en varias instituciones no gubernamentales como fue Flora Tristán, Manuela Ramos, ¿no? Perú Mujer, y la organización CLADEN, que es el Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer, se presentaron propuestas de reforma en materia de derechos de la mujer, ¿no? Algunas fueron acogidas, una de ellas fue la 26260 y la figura del aborto terapéutico, ¿no?
Luego, ya esta, como la situación ha avanzado en el sentido de que, si bien es cierto, existe la regulación, la protección normativa, pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa? O sea, los casos van en aumento. Cada día son de 6 a 7 mujeres son víctimas de feminicidio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esto ya es un problema que tiene que ver tanto con la prevención y con un tema ideológico, ¿no? Nuestro país, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque la verdad, ¿no?, está impregnado de mucho machismo, ¿no? Una ideología de tipo patriarcal donde el varón cree tener poder sobre la mujer. Entonces, esto es un ciclo de violencia, ¿no? Pero frente a esta situación, tenemos actualmente varias alternativas. Primero se cuenta con la línea 100, ¿no?, que es la línea del Ministerio de Promoción y la Mujer, donde la víctima tiene la posibilidad de llamarla 24 horas del día frente a un hecho de violencia, ¿no?, psicológico, ¿no?, sexual, ¿no? Y en ese sentido, esta nueva norma integra, o sea, ¿cuál es la novedad? ¿No? Que integra a la mujer integrante, valga la redundancia, integrante del grupo familiar, ¿no? Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño, sufrimiento, ¿no?, físico. Y también incorpora lo que es la violencia psicológica, el acoso, ¿no? El acoso no está regulado como delito actualmente, ¿no? Solamente en materia laboral como causal de despido por hostigamiento, ¿no? Pero en este caso de esta nueva ley incorpora a todos los miembros del grupo familiar, porque no solamente está inmersa la mujer víctima, no la madre, conviviente, es pareja, sino también están los niños, están a veces hasta los abuelos, ¿no?, que viven en la misma casa. Entonces, en ese sentido, esta norma trae esas innovaciones, ¿no? Uno es que contamos con esa línea 100. La víctima, cualquier miembro del grupo familiar puede denunciar ante la comisaría, la fiscalía, y de inmediato la policía tiene plazo de 72 horas para poner en conocimiento de la fiscalía, ¿no?, de estos hechos, ¿no? Una vez que se ha denunciado, puede disponer las medidas cautelares, ¿no? Las medidas cautelares, y los hechos pasan a la fiscalía penal, ¿no? Bien, ese es el procedimiento que se tiene que seguir, ¿no? Porque muchas veces existe mucho desconocimiento de qué se debe hacer, a dónde debe recurrir, y de preferencia, por todas estas vías que usted ha explicado, ¿a dónde mejor, digamos, tiene que ir una mujer que ha sido agredida? Porque muchas veces yo escucho en la práctica de que en la comisaría no le quieren recibir la denuncia, o que esas líneas, por ejemplo, de teléfono, a veces no apoya, a veces la vía municipal tampoco no es, digamos, la idónea. ¿Qué es lo recomendable? ¿Que la mujer agredida vaya mejor directamente a la fiscalía? Sí, bueno, lo recomendable sí sería que directamente vaya a la fiscalía, ¿no? Frente a la línea, o sea, vaya a la fiscalía, porque también la fiscalía atiende las 24 horas del día, ¿no? Las 24 horas hay turnos, ¿no? El Ministerio Público establece turnos por los jueces de familia, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, en Lima Este, bueno, en el caso de yo que estoy laborando en la sede de Lima Este, ¿no?, de la César Vallejo, hay convenios, o hemos entrado, bueno, convenios con el Ministerio Público, en el sentido de que en la Fiscalía de Familia, ¿no?, atiende las 24 horas y hay chicos que están practicando ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un poco más, no diríamos más seguro, pero es un camino más factible, ¿no?, más viable, sin perjuicio de que puedan hacerlo también en la comisaría. Porque ¿qué sucede? Lo que usted dice, doctor, es bastante cierto, ¿no? Los entes que tienen que justamente recabar o estar en contacto con las personas víctimas de violencia, ¿no?, muchas veces no son las personas idóneamente preparadas, ¿no? ¿Por qué? Porque llega una persona y si de lleno a la comisaría, uno va a una comisaría y eso le pasa a todos, ¿no? Bueno, yo siempre llamo la atención en el sentido que uno entra y ya están dos policías siempre afuera y dicen que, o sea, a mí me llama, y yo llamé la atención, o sea, se supone que la comisaría es un local público, o sea, una entidad que está abierta para todos, o sea, no tienen por qué preguntar ni para qué uno va. Es mi opinión, ¿no? Entonces, en ese sentido, mucho más cuando llega una mujer golpeada, siempre, como está impregnada esta ideología, entonces se suscita la doble victimización. Ya la persona ha sido víctima de la violencia, se llama, ¿no? Y encima, cuando va a acudir al órgano policial, recibe este rechazo, ¿no? O a veces hasta esto termina con burla, ¿no? Mejor amístate con la persona, para que esta presión al final vas a decir. Pero esas situaciones también
bueno, no se dan en todos los casos, pero también pueden revertirse, ¿no? Uno de los programas que se está trabajando en el Ministerio del Interior es la capacitación a personal, ¿no? Es decir, que no solamente sea comisaría comisaría de la mujer o comisaría de varones, sino que las personas estén capacitadas, especializadas para atender. Eso sí se necesita. Las personas que tienen contacto o que van a trabajar este tema, esta problemática, tienen que tener cierta, ¿cómo le podría decir? Estar concientizadas, ¿no? Y tener cierta, aceptación, ¿no? Acercamiento para poder hacer un trabajo mejor, ¿no? Porque si no, imagínense cuántos casos se ven que la persona a veces llama y llega la policía al final, ya cuando ha sucedido, cuando ya los hechos están consumados, porque ¿cuál es el ciclo de violencia? Comienza con una violencia psicológica, la mujer perdona, acepta, ¿no? En algunos casos, luego eso pasa a una violencia física, ya no va a suceder, ¿no? Y concluye en un delito, en feminicidio. Entonces, ya los casos de feminicidio ya es lo último, ¿no? Pero ha habido todo un proceso anterior, ¿no? Sí, bien, lo que usted manifiesta es realmente algo reiterativo. Lo que preocupa realmente es qué debe hacer el Estado frente a todos estos problemas, ¿no? Ahora, ¿qué modificaciones han habido de acuerdo a la ley que usted expone? Digamos, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué cosa es considerado actualmente violencia? ¿Cuáles son, digamos, las nuevas incorporaciones? ¿Y cuál es el ciclo de la violencia, no? Ya, sí, efectivamente, el ciclo de la violencia, como lo venía comentando, primero comienza desde los pequeños insultos, ¿no? Insultos, burlas, ¿no? Y luego pasa a una segunda fase que es el ya maltrato ya físico, ¿no? Reiterado, ¿no? Que puede ser reiterado 1, 2, 3 veces, ¿no? De repente la primera vez la mujer, ¿no? la persona afectada no denuncia, no en la segunda tampoco, hasta la tercera. Y esto puede concluir. Ese por un lado. Por otro lado, frente a lo que usted me pregunta de la política del Estado, efectivamente, ¿no? Justamente la ley 30.364 establece la política por parte del Estado. ¿Qué se está haciendo? Se ha aprobado el plan, ya el Ministerio de la Mujer cuenta con un programa de violencia, de violencia contra la lucha contra la violencia de la mujer, ¿no? Y se ha aprobado todo el protocolo, ¿no? El protocolo de atención a las víctimas, ¿no? Entonces este protocolo se viene trabajando para que sea aplicado desde el Ministerio de Salud, ¿no? Todo lo que tiene que ver con salud, educación y justicia, ¿no? Se ha hecho un trabajo multidisciplinario, se está haciendo un trabajo multidisciplinario con todos estos organismos. También el Colegio de Abogados tiene una área, una dirección de derechos humanos, ¿no? Derechos humanos que viene trabajando justamente este tema en coordinación con estas entidades, ¿no? Con el Ministerio de Justicia y Ministerio de la Mujer. Entonces se está trabajando bastante. Yo creo que es importante, como se decía un inicio, trabajar la prevención, ¿no? La prevención, no solamente con mujeres, sino con todos los grupos familiares y a nivel de escuelas, ¿no? Entonces el Estado sí está trabajando las políticas, ¿no? Entonces yo creo pero el trabajo tiene que ser constante, ¿no? Constante. En ese sentido, ¿no? Sobre todo sensibilizar la sensibilización a las mismas autoridades, ¿no? Para evitar que estos casos vayan en aumento, ¿no? Porque si bien es cierto, la figura del feminicidio, por ejemplo, está penalizada, ¿no? Pero ¿cómo quedan esas víctimas? ¿Cómo quedan esos niños, ¿no? Entonces, trabajar bastante el tema. Y cuanto más lejos ese lugar, mayor ignorancia, mayor desconocimiento, ¿no? Ahora, en ese sentido, el Estado está trabajando esta política. No es un problema de ahora, es un problema de que viene ya de años, como le digo, este tema, ¿no? Realmente es una grave problemática, ¿no? Ahora, como parte de la política del Estado, el Perú ha ratificado tratados internacionales, ¿no? Y como tal se obliga, ¿no? Sabemos que los tratados, de acuerdo a la Constitución, forman parte del derecho interno, ¿no? Y frente a ello el Estado, ¿qué implica? Que el Estado se obliga a aplicar o a cambiar a variar la normatividad, a establecer las mejoras necesarias. Una de ellas es esta, ¿no? Lo otro es las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas que está dando el Estado en favor de ello. Entonces, se cuenta, por ejemplo, la Fiscalía en Lima Este o en San Juan del Lurigancho se ha creado un módulo donde está justamente todos los juzgados de familia, ¿no? Se ha unificado.
tuve la oportunidad, bueno, estar en la inauguración donde justamente está desde la Cámara GESEL, desde la atención de asistencia social, el servicio psicológico, todo está en un mismo módulo, lo cual me parece un buen avance, ¿no? Por parte de, en este caso, del Poder Judicial, ¿no? Para la atención a las víctimas, ¿no? ¿Por qué? Porque los juzgados estaban un poco dispersos, entonces la señora tenía que irse, digo en ese lugar porque justamente estoy en ese lugar, ¿no? Tenían que irse a la comisaría por un lugar, el juzgado por otro, entonces eso como que, ¿no? Pero ahora todo está en el mismo módulo, ¿no? Ese es uno de los avances a nivel del Estado, ¿no? Lo otro es a nivel de salud, ¿no? A nivel de salud también se cuenta, este protocolo viene aplicándose a nivel de atención a las víctimas, ¿no? Atención a las víctimas. Bien, sí, doctora, en verdad hay todo, digamos, un tratamiento legal que a veces hay mucho desconocimiento de qué hacer, pero también hay responsabilidad de las mujeres de denunciar, ¿no? Porque muchas veces ocurre de que denuncian, se tiran para atrás o no denuncian porque tienen miedo a la represalia o al cuestionamiento de las personas que los rodean, generalmente los hombres, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que usted puede recomendar para que, digamos, evitar este tipo de problemas? Porque mire, nuestra cifra de feminicidios es muy alto en el Perú. Perú es un país muy machista, creo que comparado a nivel de los países árabes, imagínense, siendo un país occidental, hay mucho maltrato hacia la mujer, pero también esto es porque las mujeres lo permiten de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer una mujer para, digamos, poder sobrellevar su hogar, poder, digamos, tener una vida sana como pareja dentro de la sociedad y no, digamos, tener tantos casos que se vienen dando? Es importante que se conozca bien de repente a la pareja, si es que hubiera algún problema de violencia o algo similar, es de repente necesario recurrir a una terapia de pareja o los psicólogos, psiquiatría, porque a veces mucho le echamos la culpa al Estado sobre responsabilidades que de repente son directamente de nosotros, ¿no? Porque al fin y al cabo nadie te va a poner una pistola para decir, ¿sabes qué? Aguanta el maltrato, sea hombre o sea mujer, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su recomendación final para evitar todo este tipo de problemas que venimos viviendo, ¿no?, en nuestra sociedad? Sí, en efecto, doctor, justamente lo que usted dice es bastante cierto, ¿no? El Estado puede tener las políticas, podemos contar con leyes, las leyes son muy hermosas en ese sentido, ¿no? Estamos a la par de otros países, ¿no? En el sentido de legislación, ¿no? De protección. O sea, las normas están, pero el tema no es un tema, es un tema más personal. Entonces, uno es la prevención, pero todo depende también de la persona. Si la persona, sea varón, sea mujer, no se valora, no se autoestima, porque no solamente, ojo, la situación de violencia se da en sectores urbanos marginales, se da en todo ámbito, sino que en algunos ámbitos, ¿no? Diríamos, en algunos ámbitos de personas no lo denuncian por miedo, por el temor al que dirán, efectivamente por los mitos, estereotipos que pueden existir, ¿no? En la sociedad. En ese sentido, considero que uno de los más relevantes, lo que usted dice, ¿no? La persona tiene que valorarse. Segundo, si establece una relación de pareja, conocer bien a la pareja, conocerse, ¿no? Actualmente, por ejemplo, el matrimonio, de hecho, está reconocido en la Constitución, ¿no? Por ejemplo, la convivencia, ¿no? Antes de llegar a un matrimonio, ¿no? Una situación de convivencia para que se conozcan, pero el respeto, sobre todo dentro de la relación de pareja y dentro de la relación de una familia, tiene que haber el respeto, el diálogo y los valores, ¿no? Los valores que tienen que cimentarse cada vez más. O sea, si el padre dice, ¿sabes qué? El ejemplo, y todo se enseña con el ejemplo, ¿no? Si proviene de un hogar donde un niño o una niña ha visto una situación de violencia, no necesariamente, ojo, va a generar, el niño va a aprender y obedecer, no necesariamente, ¿no? Pero en un 80% sí se da, ¿no? Sí se da, reitero, esta situación. Entonces, no se le da también la importancia a la salud mental, ¿no? A la salud mental, al tema psicológico, ¿no? Muchas personas no le dan la importancia, ¿no? Carecemos de pocos, en nuestro país tienen pocos hospitales a nivel de salud mental. Entonces, es importante la prevención, el respeto, el respeto en la familia, el respeto en sí de la persona, ¿no? Y esto, ¿cómo se genera? Bueno, dentro de la misma familia, dentro de las instituciones lo que hacen es reforzar los valores, ¿no? Ese por un lado, ¿no? Y creo que desde
desde el lugar donde nosotros nos encontremos, poder, bueno, al menos hacer recalcar, ¿no?, este tipo de situaciones, en el sentido de que la persona pues tiene que considerarse y valorarse, porque si no, si la persona ha permitido ello, ¿no?, la situación va a continuar. Pero también, ojo, que hay un momento en que en esta situación, disculpe, le digo, hay frente al ciclo de violencia, ¿no?, que genera con una situación psicológica, física, y antes de llegar a un feminicidio la persona ha dicho ya no, sea varón. Bueno, en el caso, digo la mujer porque son el 90% son mujeres, también hay un porcentaje de varones que son víctimas de esta situación, o de niños. Entonces, cuando la persona dice ya no ante esta situación, ¿qué sucede? Dice, sí, yo me valoro, yo me respeto, pero ya he dicho hasta aquí esta situación, ¿no? Porque ya me he dado cuenta. Pero ahí es donde viene la otra situación, ¿no? No, la persona no se queda contenta, y eso es lo que vemos. Entonces, es parejas y buscan a las víctimas. Hemos visto el caso de la chica que le arrojaron gasolina en el metro, ¿no? El caso de, o sea, a diario, ¿no? Lo que está sucediendo a diario. Entonces, es un poco también es un poco que tiene que ver con la educación, ¿no? Con la educación, la educación y la mimiología. Entonces, bastante depende mucho de la persona. Y una de las recomendaciones que haría frente a situaciones a una situación anómala, por ejemplo, de una persona dentro del seno familiar, ¿qué se puede hacer? O sea, si la persona tiene ya ciertos rasgos, ¿no?, ciertos rasgos violentos, entonces para eso están los especialistas, ¿no? Para trabajar a través de terapia, ¿no? Para evitar eso. Mira, hay esta situación, pero claro, a veces por problemas económicos, situaciones económicas, que la persona no puede llegar de repente a un consultorio privado, pero sí hay hay hospitales, hay centros que puede acudir, ¿no? Pero es importante, como le digo, la prevención, frente a ello las terapias, ¿no? Las terapias que se puedan, ¿no? O sea, la importancia que se tiene a la salud mental, ¿no? Y al valor que tiene cada persona, ¿no? No olvidemos que el artículo 1 de la Constitución nos dice que la defensa de la persona y su dignidad son el fin supremo del Estado y la sociedad. Entonces, frente a ello, hagamos que eso se dé en la realidad, ¿no? Se dé en la realidad, o sea, la dignidad y el valor que tenemos como persona. Porque así haya las mejores leyes, tengamos las leyes más hermosas, las leyes mejores, las políticas, o sea, si lo que pasa dentro de una situación familiar, de un hogar, dentro del ámbito privado que diríamos, ¿no?, a veces nadie lo sabe, ¿no? Entonces, es importante ir trabajando, ¿no? Desde los pequeños, desde la escuela, desde los mismos hogares, ¿no?, de la misma familia. Pienso que esa podría ser una de las recomendaciones, ¿no? Y lo otro es a través de las escuelas, ¿no?, una educación sin estereotipos, ¿no? Porque a veces los mismos padres hacen la diferencia, no, hijito, tú no puedes llorar, tú eres hombre, tú no puedes llorar. Entonces se dan cuenta, o sea, vas a comprar un regalo y dice, ¿qué color quiere? ¿Varón o mujer? Entonces se da cuenta, o sea, la sociedad tiene tan estereotipado ello, ¿no? A diferencia de las sociedades europeas, donde el varón hace los quehaceres y normal, ¿no? La mujer, o sea, desde ya viene, desde los mismos estereotipos, ¿no?, que ha creado la misma sociedad. Y muchas personas, desgraciadamente tengo que decirlo, lo tienen ello impregnado. Entonces, y no se trata esto de ser liberal, del machismo, de que no, o sea, en el sentido de que tiene que ser, estos estereotipos tienen que ser, ¿no?, de una u otra forma, ¿no?, cambiarse, porque cuando hablamos de género, decimos, son estereotipos, ¿no?, que han sido creados en cada sociedad. Para una sociedad de repente lo ha aceptado como tal, como para otras no. Por ejemplo, en Europa la situación es diferente. Claro que también se da la situación de violencia, porque cada persona pues es un mundo diferente, ¿no? Pero esa es una de las situaciones, ¿no? O sea, ir eliminando, ir sacando, ¿no?, de una u otra forma todos estos estereotipos que se tienen impregnados. ¿Cómo? A través de las capacitaciones, de las charlas, de los programas que tiene, los programas de apoyo social del mismo Estado, ¿no? Sí, en verdad, agradecemos su comentario y las recomendaciones que da. Esperemos que muchas personas puedan reproducir el video y puedan ver. Y bueno, yo ahora le agradezco su tiempo y la entrevista, y bueno, será hasta un próximo programa el día viernes. Muchas gracias, doctora Miriam. Muchas gracias también.